Buenas noches, jóvenes. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren bien. Vamos a ir a nuestras Biblias. Ojalá puedan compartir este video y puedan también traer su Biblia y poder estar atentos a lo que se va a enseñar el día de hoy. Hay que poner atención también, jóvenes, ya que estarán también contestando las preguntas. Vamos a ir al libro de Josué, capítulo 3, versículo 5. Josué 3, 5. Vamos a hablar acerca de este versículo, y dice así la palabra de Dios. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. El tema de hoy es santificaos. Queremos hablar acerca de este tema un poquito, ya que no solamente tiene que ver este tema con jóvenes, también es importante que un adulto viva este aspecto, este tema de la santificación. Entonces, esto es para todos. Si hermano adulto usted nos está viendo, pues no se preocupe, puede escuchar también. Vamos a orar antes de comenzar con la enseñanza. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Bendice a cada joven, a cada señorita que está escuchando en este momento. Quita de nosotros todo mal pensamiento, una mala actitud de nuestra mente, nuestro corazón. Permite, Señor, que podamos dar lugar al Espíritu Santo a que nos hable y nos muestre tu voluntad, Señor. Bendice a cada joven, ayúdame a mí, Señor, úsame. Gracias por mi esposa que ya está aquí con nosotros y que ahora está bien. Bendice este día, Padre, y todo lo que sea aquí sea para su gloria, en el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Muy bien, jóvenes, vamos a hablar un poco de este tema, la santificación. Ya sabemos que es la santificación. Santificación es apartarnos o separarnos del pecado. Tenemos que vivir una vida, hermanos, en santidad. Tenemos que vivir una vida apartada del pecado, separada de lo malo, del mundo, de las cosas que el mundo ofrece. Tenemos que vivir una vida separada. Tenemos que entender, hermanos, que es la voluntad de Dios que nosotros vivamos una vida en santidad. Dice aquí nuestro versículo, Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Hermanos, si queremos que Dios haga cosas maravillosas en nuestras vidas, tenemos que vivir una vida en santidad. Si queremos que el día de mañana en nuestra vida haya maravillas de parte de Dios, haya cosas buenas de parte de Dios, tenemos que vivir una vida separada del pecado, una vida en santidad. Si el día de mañana yo quiero que Dios me bendiga en mi matrimonio, tenemos que vivir una vida en santidad, separada del pecado, separada de lo malo, y poder vivir una vida en santificación. Hermanos, es la voluntad de Dios que usted y yo vivamos en santidad. Vamos a ver qué dice Primera de Tesalonicenses. Ahí vamos a ir a Primera de Tesalonicenses. Si pueden anotar las citas, probablemente vengan en las preguntas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 al 4. Ya estamos ahí. Dice la palabra, dice así. Primera de Tesalonicenses 4, estoy en el 3. 4:3 dice así la palabra de Dios. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis, dice la Biblia, de fornicación. Si hay algún varón, pues escuchándonos, va para nosotros también, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Joven, señorita, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es la voluntad de Dios que yo viva una vida apartada del pecado. Dice la Biblia que os apartéis de fornicación. Hemos escuchado mucho acerca de este tema de la fornicación, y fornicación no solamente es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio o antes de que llegues al matrimonio, sino que también la fornicación es, joven, si tú andas coqueteando con una muchacha y andas haciendo cosas incorrectas, te quedas de ver con ella fuera de casa y se andan ahí agarrando de la mano y andan haciendo cosas incorrectas, eso también es fornicación. Señorita, cuando se están mandando ahí mensajitos muy comprometedores,
cuando hay una conversación incorrecta o inmoral dentro de una señorita y de un joven, eso es estar en fornicación. Dice la Biblia que vivamos una vida en santidad, que nos apartemos de fornicación. Probablemente, joven, tú te sientes halagado cuando una muchacha te habla bien y probablemente te sientas bien como ser humano que se te acerque a ti, que te pida, que se vean. Pero dice la Biblia, apártate de esas cosas, sepárate de eso. Eso es incorrecto, eso es inmoral y tenemos que vivir una vida separada de, como dice aquí nuestro versículo, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Es la voluntad de Dios, es el deseo de Dios, que tú y yo vivamos una vida en santidad. Es su voluntad, es el deseo de Dios, es su deseo en su corazón, que tú y yo vivamos separados del pecado. Joven, señorita, tenemos que vivir una vida en santidad. Dice la palabra de Dios ahí en Primera de Pedro. Vamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Primera de Pedro 1:15. Dice así la palabra de Dios. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Dice la Biblia, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Joven, señorita, tenemos que vivir una vida santa en toda nuestra manera de vivir. En cómo yo hablo, tener una vida en santidad. Mis palabras deben estar separadas a las cosas incorrectas, a palabras en doble sentido, en palabras sucias. Mi pensamiento debería de estar separado de esos malos pensamientos. Mi mente debe estar separada de esas cosas malas. En toda manera de vivir, en cómo te vistes, en cómo te comportas, en cómo caminas, en el cómo hablas. Dice la Biblia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No solamente en ciertas cosas que nosotros querramos, sino en toda nuestra manera de vivir. Cómo hablamos, cómo nos comportamos, cómo nos vestimos, con quién convivimos, qué hacemos, qué pensamos, lo que hablamos. Tenemos que vivir una vida en santidad, una vida separada de esas cosas incorrectas. Efesios capítulo 4, versículo 24. Vamos al libro de Efesios capítulo 4, 24. Efesios 4:24 dice así la palabra de Dios. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Vestíos del nuevo hombre. Joven, en el momento en que tú y yo recibimos el Evangelio, recibimos a Cristo en nuestro corazón, nosotros fuimos a unas nuevas criaturas. Ese viejo hombre, ese viejo ser que éramos antes quedó atrás. Ahora tenemos, dice la Biblia, que vestirnos de ese nuevo hombre. Dice, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, joven, allí en 1 Tesalonicenses 5:23, vamos a 1 Tesalonicenses 5:23. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Dice la palabra de Dios así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dice, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Joven, tenemos que vivir una vida santa, una vida apartada del pecado, separada de cosas incorrectas, de lo inmoral. ¿Para qué, joven? Para que nosotros seamos hallados cuando Cristo venga, seamos irreprensibles. Joven, ¿cómo te sentirías tú si el día, no sé, de mañana Cristo viene y te encontrara, joven, haciendo cosas incorrectas, te encontrara practicando el pecado? Joven, tú y yo deberíamos de estar preparados y tratar de vivir una vida santa, esforzarnos por vivir una vida separada del pecado, porque ¿qué tal y viene Cristo? ¿Cómo te sentirías si Cristo te encontrara, joven, en un antro ahí bailando? ¿Cómo te sentirías si Cristo viniera, señorita, y estuvieras cometiendo cosas incorrectas,
con un joven allá a escondidas? ¿Cómo te sentirías si Cristo viniera? Joven, es importante que tú y yo vivamos una vida separada, apartada del pecado. La santificación ocurre progresivamente cuando tú y yo nos separamos del pecado y nos consagramos para Dios. La santificación ocurre progresivamente cuando tú y yo nos apartamos, nos separamos del pecado y consagramos nuestras vidas a Dios. Joven, si tú quieres vivir una vida en santificación, tú no puedes vivir una vida en santidad fuera de consagrarte a Dios. Tú no puedes decir, yo voy a vivir una vida santa, pero yo no quiero consagrar mi vida a Dios. Entonces, no vas a poder, joven, hacer esto. Tenemos que separarnos del pecado, tenemos que apartarnos de las cosas inmorales y consagrar mi vida, mi tiempo, mis pensamientos, mi actitud, mi corazón hacia Dios. Y de esa manera tú y yo vamos a poder vivir una vida santificada, una vida en santidad. Joven, señorita, existe dos tipos de santificación. Cuando nosotros somos salvos, somos santificados por medio de la sangre de Cristo. Hemos sido limpiados, hemos sido lavados por esa preciosa sangre, pero también hay una santificación práctica. Cuando tú y yo recibimos a Cristo, no dejamos de pecar. Cuando tú y yo recibimos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, no somos perfectos en su totalidad. Espero no me malentiendas en ese sentido, pero tenemos que vivir una vida en santidad, seguir practicando esa santificación en nuestras vidas, el cómo visto, el cómo me comporto, en qué cosas estoy viendo. Joven, mira, no todas las cosas que vemos en internet son correctas. No todas las cosas, señorita, que ves en el celular, en internet, son correctas. Mira, en tu Facebook tú puedes tener no puedes tener solamente, o si tú solamente tienes a cristianos, hijos de Dios, pues qué bueno, pero te puedo asegurar que tienes en tu Facebook, tienes personas inconversas, personas que no hablan como nosotros hablamos, personas que no piensan como tú y yo deberíamos de pensar. Entonces, cada vez que tú tomas tu celular, cada vez que tomamos nuestro celular, y esto va para todos, cada vez que tomamos ese celular y comenzamos a revisar, nos vamos a encontrar con cosas inmorales, cosas incorrectas, porque fulanito ya compartió fulana imagen, porque fulanito ya compartió tal video donde vienen palabras obscenas, donde viene música incorrecta. Entonces, quieras o no, lo estamos viendo. Joven señorita, yo creo que no deberíamos de entrar a ciertos grupos de ciertos famosos que publican videos y que hacen ciertos videos chistosos. Hace unos días yo tenía mi celular y estábamos revisando algunos remedios y me encontré con una persona que se dedica a subir ciertos remedios para ciertas enfermedades y bueno, le puse seguir y después me di cuenta que esa persona es un cantante de música pues del mundo y entonces yo dije, ¿qué pasaría si un joven ve que estoy siguiendo a este joven? No va a saber si realmente es por sus remedios o si realmente es por su música inconversa. Joven, señorita, salte de esos grupos, de esos a quienes tú le has dado seguir, personas que suben videos chistosos y que suben videos incorrectos. Eso no es correcto. Tenemos que separarnos de esas cosas. Tenemos que vivir una vida separada del pecado. Déjame decirte, joven, que la santificación podemos llegar a esta santificación práctica cuando tú y yo nos apropiamos por medio de la fe en ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo ya hizo. Déjame decirte, joven señorita, que el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz y la resurrección, podemos ver que Cristo venció al pecado. Cristo venció el pecado. Entonces, joven, cuando tú y yo recibimos a Cristo, deberíamos de morir a esos deseos, a esas cosas incorrectas, porque Cristo ya ha vencido eso. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 11. Romanos 6, 11. Dice la palabra de Dios aquí en Romanos 6, 11, dice así: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor
nuestro. Joven, tú y yo, como cristianos, como hijos de Dios, deberíamos de considerarnos ya muertos al pecado. Mira, joven, si tú vas a un funeral, espero no me malentiendan, no me estoy burlando de nadie, pero joven, si tú vas a un funeral y tú vas y tocas ahí el ataúd y le dices a la persona o al cuerpo que está ahí dentro, le invitas al cine, ¿qué te va a decir? No te va a decir nada. ¿Te va a decir que sí va contigo? No, ¿por qué? Porque ya está muerto. Tú y yo así deberíamos de estar muertos al pecado, que cada vez que alguien venga, o cada vez que venga algo a mi mente, o cada vez que aparezca algo en la televisión, que tú y yo nos hagamos los muertos, por así decirlo, a esas cosas incorrectas, a esas cosas que nos van a llevar a cometer pecado, a tener malos pensamientos, a tener malas actitudes. Joven, aunque digas que no, joven, todo lo que vemos afecta a nuestro cuerpo. Todo lo que tú veas en televisión, todo lo que tú veas en internet, todo lo que tú veas en Facebook, todo lo que tú veas en cualquier cosa que tú veas, déjame decirte que va a surgir un efecto en nuestras vidas. Mira, en algunos días hemos dejado a Keren ver ciertas películas que para simple vista pues no tienen nada de malo, son caricaturas. Pero cuando ella comienza a ver este tipo de caricaturas que a simple vista pues no tiene nada de malo, déjame decirte que su actitud cambia. Es más enojona, es más actúa diferente, se ve su cambio rápidamente, porque déjame decirte, joven, que afecta lo que tú y yo vemos. Por eso tú y yo tenemos que separarnos de todas aquellas cosas que nos hacen caer en pecado, que nos hacen fallarle a Dios. Déjame decirte, joven, señorita, que el poder para la santificación práctica la podemos hallar por medio también del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, joven, señorita, vamos aquí en Romanos 8:2. Romanos capítulo 8, versículo 2, dice así la palabra de Dios. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Joven, en el momento que tú y yo fuimos salvos, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, y el Espíritu Santo, por medio de la vida de nuestro Señor Jesucristo, nos ha librado de la ley y de la muerte por medio del pecado. Joven, tú y yo no vamos a recibir ya ahora, el día que nosotros muramos, no vamos a recibir el infierno. No vamos a recibir ese castigo, porque tú y yo hemos recibido ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y ahora somos librados de la ley y del pecado y de la muerte. Joven, señorita, tenemos que tomarnos del Espíritu Santo para poder vivir una vida en santidad. Dice la palabra de Dios ahí en Gálatas 5:22, podemos ver, no vamos a ir allá, los frutos del Espíritu Santo, y vemos también ahí los frutos de la carne. Joven, cuando tú y yo somos salvos, cuando tú y yo hemos aceptado a Cristo, podemos demostrar esos frutos en nuestras vidas. Ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa benignidad, esas cosas buenas, o demostramos lo contrario, los frutos de la carne. Cuando tú y yo estamos dejando que el Espíritu Santo nos guíe, déjame decirte que vamos a demostrar esos frutos y dejemos que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas, de nuestro ser, para que podamos vivir una vida en santidad. Joven, señorita, los medios que tú y yo podemos tener para seguir la santificación práctica, vamos a ver algunos ejemplos. Déjame decirte que tú y yo podemos seguir la santificación práctica cuando tú y yo contemplamos la gloria del Señor. Ve 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. 2 de Corintios 3, 18. Dice así la palabra de Dios. Dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo en la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria
en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Déjame decirte, joven, otra de las cosas que tú y yo podemos, ya hablamos acerca del Espíritu Santo, otra de las cosas que tú y yo podemos tener otro medio para que tú y yo podamos vivir una vida en santidad, una vida práctica en santificación. Déjame decir que podemos tener la palabra de verdad, tenemos la palabra de Dios, tenemos este libro que Dios ha preservado y que Dios ha permitido que tú y yo tengamos en nuestras manos. Vamos a Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17. Versículo 17, dice la palabra, dice así: santifícalos en tu verdad. ¿En qué vamos a ser santificados? Bueno, en su verdad. ¿Cuál es la verdad? Tu palabra es verdad. Joven, tú y yo vamos a poder vivir una vida en santidad cuando tú y yo tomemos este libro, cuando tú y yo veamos aquí en el libro, cada vez que veamos en la Biblia, en su palabra, y cada vez que la meditemos, cuando encuentres, bueno, no vas a matar, bueno, pues no voy a matar, estás viviendo una vida separada de lo incorrecto porque lo ves en la Biblia. Cuando dices, bueno, estoy deshonrando a mis padres, estás viviendo una vida pegada al pecado. Pero cuando tú ves en la Biblia que tenemos que honrar a nuestros padres, tenemos que ser obedientes, ok, tú decides, joven, si lo obedeces o no, pero por medio de este libro podemos vivir una vida en santificación por medio de su palabra. Vemos allí en Salmos 119, Salmos 119, versículo 9, Salmos 119, 9. Dice así la palabra de Dios: ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice la Biblia, con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, dice, para no pecar contra ti. Joven, señorita, ¿con qué limpiará el joven su camino? Bueno, con guardar su palabra. No solamente un joven, no solamente una señorita, sino también un adulto, un niño, un adolescente puede limpiar su camino guardando la palabra de Dios. A mí me da gusto que pues Keren, a pesar de la edad que ella tiene, comenzar a memorizar textos bíblicos. Es importante que ella memorice textos bíblicos porque eso es lo que ella un día le va a ayudar cuando se le presente un pecado, cuando se le presente la tentación, ella poder tener en su mente que eso no es correcto y poder, por medio de la Biblia, poder ir limpiando ese camino. Entonces, joven señorita, ¿con qué vas a limpiar tu camino? Bueno, con la palabra de Dios. Otra de las cosas, jóvenes, que tú y yo podemos vivir una vida en santificación, otro método es la separación del mundo. Tú y yo vamos a poder vivir una santificación práctica cuando tú y yo nos separemos del mundo. 2 Corintios, capítulo 6. Joven, cuando nos referimos a separación del mundo, no estoy diciendo que ya no salgas como ahorita, que no salimos de casa. No se refiere a eso, sino a aquellas cosas que el mundo ofrece, aquello malo, aquello incorrecto. 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14. Dice así la palabra de Dios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, dice la Biblia, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Joven señorita, tenemos que vivir una vida separada del mundo.
No nos juntemos con el mundo, porque déjame decirte ahora lo que me estoy refiriendo. No estoy diciendo que pues no vayas por la calle y saludes a alguien que esté ahí, buenos días, o que te encuentres a un compañero que todavía no ha recibido a Cristo y que lo desprecies y lo deseches. Bueno, como decía en el día de ayer, cada vez que veamos a un inconverso, bueno, que cada vez que nos acerquemos a ellos, sea con el propósito de predicarles el Evangelio. Pero si me voy a acercar a ellos para hablar como ellos hablan, para vivir como ellos viven, pues eso no es correcto, joven. Tenemos que separarnos de el mundo, de lo que el mundo ofrece, de sus comerciales, de gente que le gustan las borracheras, que le gustan los bailes, que le gustan cosas inmorales. De ellos tenemos que separarnos. Dice la Biblia que Él habita con nosotros. Dice el versículo 16, porque dice Dios, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Déjame decirte, joven, que el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Entonces, dice la Biblia, salid en medio de ellos, sal de ahí, no tienes por qué estar ahí con ese joven o con esa señorita que se la pasan burlándose de Dios, que se la pasan insultando a sus padres, que se la pasan criticando a las autoridades. Sal de en medio de ellos, dice la Biblia, apártate, no te unas, dice la Biblia, en yugo desigual con los incrédulos. Apartémonos del pecado. De esa manera tú y yo podemos vivir esta vida en santidad, en santificación. Ahora, otra de las cosas que tú y yo, otro método que tú y yo podemos seguir para vivir una vida en santificación es la diligencia por parte de cada uno de nosotros. Tenemos que ser diligentes en este tema de la santificación. 2 Corintios 7, 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tú y yo no podemos vivir una vida perfeccionándola o en santidad si tú no y yo somos diligentes en este tema de la santificación. Tengo que esforzarme día a día de irme apartando, de irme alejando de todas aquellas cosas incorrectas. Tengo que esforzarme para pues vivir una vida en santidad. Tenemos que ser diligentes, jóvenes. Tenemos que apartarnos de todas aquellas cosas incorrectas, inmorales. Otra de las cosas, jóvenes, que podemos hacer, otro método para poder vivir una vida en santidad, es la oración en el Espíritu Santo. Judas, vamos al libro de Judas. Joven, tú y yo tenemos que pues orar, pedirle a Dios, versículo 20, el capítulo que quieras. Versículo 20 dice así: pero vosotros, amados, edificándoos, dice, sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Bueno, tenemos que irnos edificando, dice, en vuestra santísima fe. Bueno, ¿cómo? Orando. ¿Cuántas veces, joven señorita, te has acercado a Dios en oración y le has pedido que te ayude a apartarte de aquellas cosas que a tu carne le gustan? Yo no sé, joven señorita, con qué pecado tú batalles. Yo creo que todos batallamos con algún pecado. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos acercado a Dios y le hemos pedido en oración que nos ayude a separarnos, que ya no lo queremos volver a hacer, que ya no queremos caer en lo mismo, y le pedimos al Señor? A lo mejor ya hasta estamos cansados de vivir el cómo somos, en mi caso, ¿no? Es algunos que seamos enojones, en el caso de que algunos seamos muy respondones hacia nuestros padres, y probablemente ya estés cansado de eso y vas en oración a Dios y le pides: Señor, ayúdame a alejarme, a apartarme de todo aquello incorrecto que estoy haciendo. ¿Cuántas veces tú y yo hemos ido en oración? Este método puede ayudarnos, joven, el pedirle, el rogarle a Dios que nos ayude a apartarnos de estas cosas. Mira, si oramos para pedirle protección, si oramos para pedirle pues que Él pues supla nuestras necesidades, si oramos para que nos dé un trabajo, para que nos dé unos zapatos, para que nos dé un carro, para que nos dé ciertas cosas, ¿por qué no orar para que nos ayude a vivir una vida en santidad? ¿Cuántas veces le hemos pedido a Dios: Señor,
ayúdame a vivir una vida en santidad. Señor, que en este día yo pueda vivir una vida apartada del pecado. Ayúdame a ser mejor. Yo creo que en algún momento tú lo has hecho. ¿Por qué no hacerlo constantemente y pedirle al Señor, ayúdame a poder vivir una vida en santidad? Joven, espero que hayas entendido esto y que hayas puesto algo en tu corazón. Joven, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Tenemos que vivir una vida separada del pecado. Como hijos de Dios, como cristianos, tú y yo tenemos que vivir una vida apartada del pecado, separada de todas aquellas cosas incorrectas, sucias que el mundo ofrece, que el mundo enseña. Tenemos que vivir una vida en santidad, porque es la voluntad de Dios, es el deseo de Dios, está en su corazón, que tú y yo vivamos una vida en santidad. Te invito, joven, a que oremos en este momento y tú le pidas a Dios que pues Él te ayude a vivir una vida en santidad, que Él te ayude a vivir una vida separada del pecado. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, bendice a cada joven, a cada señorita que está escuchando en este momento esta transmisión. Te queremos pedir, Señor, que usted nos ayude a poder vivir una vida santa, el poder esforzarnos, el poder ser diligentes, el poder tener la ayuda del Espíritu Santo, el poder ir en oración, Padre, para poder vivir una vida en santidad. Vemos, Padre, que es tu voluntad y tenemos, Padre, que vivir una vida en santidad como hijos tuyos, Padre. Así como dice la Biblia, que usted es santo, también nosotros deberíamos de ser santos. Ayúdanos, Padre, a apartarnos de todas aquellas cosas inmorales, de todas aquellas cosas incorrectas, del pecado en sí en general. Bendice a cada joven, a cada señorita que nos está escuchando. Gracias por tu palabra, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Joven, esperamos que puedas ir al formulario que se te va a dar para que puedas contestar las preguntas y los primeros en contestar. Y bueno, también tiene que ver mucho pues las mejores respuestas, pues también se les está dando un premio. Esperamos que puedas contestar. Queremos ver quién nos está aquí escuchando para poder mandar algunos saludos. En este caso mi esposa va a mandar esos saludos. Dios te bendiga, joven. Bueno, le vamos a mandar saludos al hermano Javier Tolentino Jr., también a la hermana Reina que nos está escuchando desde Estados Unidos. Saludos. También a la familia Navarro, Marcos, Ángel, Araceli, Brenda, que nos están viendo, nos están escuchando. Saludos también al hermano Noé y su esposa también que nos está escuchando. Al hermano, a la hermana Tania que nos está escuchando, a la hermana Betsa también que nos está escuchando. Saludos, gracias por conectarse, ser puntuales, poner atención, ojalá puedan contestar las preguntas. Ganas, jóvenes. Hermana Valeria, felicidades, te llegó un premio. Espero que siga contestando, hermana, échale ganas. Dios te bendiga. Hermana Elo, Dios te bendiga, hermana. Ojalá también puedas contestar el formulario. La hermana Marta. Hermano José Alberto. Dios le bendiga. Hermano José Alberto, ya lo hemos mencionado. Y no alcanzo a ver nadie más. Muy bien, joven. Aquí nos aparece que hay 19 que lo están viendo. Si no apareces aquí, a veces no aparecen aquí en algunos celulares, no nos aparecen todos los contactos, pero si por ahí hay alguien que no le mandamos saludo, no fue porque no le hayamos querido saludar, simplemente no nos aparecieron aquí. Entonces pues pónganle ahí un comentario, aquí estoy, soy fulano de tal. Pero bueno, qué bueno que están aquí con nosotros, acompañándonos. Dios les bendiga, nos da gusto poder estar aquí con ustedes. Y bueno, para aquellos que hayan orado por la salud de mi esposa, pues gracias, ella ya está mejor. Gracias. Dios les bendiga, jóvenes. No se les olvide el día de mañana a las 6 el culto de predicación, día miércoles. Puedan conectarse aquellos que no vienen a la iglesia, y al rato en la noche no se les olvide de 9:30 a 10:30 la oración. También les invitamos a aquellos que nos estén viendo que pues les inviten a sus niños hermanitos al día jueves a las 12. Va a haber un programa especial por ser el Día del Niño. Ojalá y puedan ahí acercar a su hermanito para que vea y pueda también escuchar la historia bíblica, lo que se vaya a dar, y al parecer va a haber premios también. Dios les bendiga, jóvenes, nos dio gusto poder estar aquí con ustedes. Pues nos vemos, hasta luego. Dios les bendiga.